Y esa vía normalmente la llamamos la vía del aprendizaje. Sí. Por eso es que aprendizaje y memoria, algunos lo separan como dos funciones separadas de la función cognitiva, la mayoría los tienen como dos funciones que van conjuntas. Es decir, no puedes aprender, no puedes tener memoria sin haber aprendido, pero no puedes utilizar lo aprendido sin haber tenido memoria. ¿Sí? Ahora, esa memoria, esos que evocamos, ¿sí? Los evocamos como recuerdos. Recuerdos y memoria no son exactamente lo mismo, aunque tendemos a unirlos como si fueran la misma cosa. ¿Por qué? Porque la memoria es eso que tienes ahí almacenado, pero el recuerdo es traer eso que tienes almacenado a una situación consciente o para utilizarlo, que es la aplicación de ese aprendizaje que hemos visto. ¿Sí? Ahora, esos recuerdos que tenemos almacenados y que evocamos es lo que le permite dar continuidad y sentido a nuestras vidas y nos permiten tener una identidad. Es decir, es esa capacidad de saber quiénes somos, dónde estamos, qué posición tenemos en el mundo. ¿Sí? Ahora, siempre ha existido la controversia de qué tanto somos capaces de almacenar. Entonces ha habido una cantidad de posibilidades entre ellas y los informáticos nos dicen, ¿sí?, que el cerebro tiene una capacidad que va entre 1 y 10 terabytes de información. Está francamente bien esa capacidad. Se supone que eso es un huevo, pero sí. acuérdate que Bill Gates decía que con los 365K que tenía un ordenador, con eso te tenía para almacenar todo lo que tú quisieras. Y además yo creo que infrautilizado, doctor, ¿no? Eso, y yo tengo en mi casa, sí, casi 8 terabytes de información, sí, y todavía me siguen faltando. Bueno, pero porque usted almacena mucha música. Eso también es cierto. Pero también es cierto de que no hay un sitio específico en el cerebro para la memoria. Hay muchos sitios para la memoria. Hay un sitio central que la procesa, que es el sistema límbico, ¿sí? Y el sistema límbico que lo componen el hipotálamo, la amígdala, la unión entre los dos hemisferios cerebrales, que eso son, digamos, cosas neurotécnicas, ¿no? Pero se encarga de representar todo eso en distintas partes del cerebro según el estímulo que estemos utilizando para recabar esa información. Entonces, como dicen tan elegantemente, dicho esto, take one fresh and tender kiss. The story of my life, I give I spend a life. Me suena muchísimo, doctor, la canción. Esto se llama La historia de mi vida, que es de un grupo juvenil que se llama One Direction, pero que curiosamente Espera, que vamos a escuchar un poquito más. A ver, Cristina. Pero ¿por qué es esto? Porque la memoria es justamente eso. ¿Cuál es la importancia que tiene la memoria para nosotros? Pues esa. Es la historia de nuestra vida. La historia de la memoria nos permite tener una identidad, nos permite recordar experiencias, nos permite tener una capacidad de sociabilización, porque no solamente sabemos quiénes somos, sino sabemos con quiénes interactuamos o quiénes son los demás, ¿sí? Y nos permite que todo eso genere nuevas informaciones. Pero el proceso de la memoria para que podamos hacer esto depende de una serie de eventos. Hombre, siempre podemos llegar y decir, la memoria es una memoria a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿sí?, a larguísimo plazo, ¿sí? Pero eso en sí mismo no nos dice nada, ¿sí? La memoria empieza porque tenemos un montonón de estímulos auditivos, visuales, gustativos, táctiles, un montón de estímulos que continuamente nos están entrando al cerebro. Y el cerebro entonces en un momento dado llega y dice, esto me interesa, esto no me interesa, esto es importante, esto no es importante, pero todo eso lo va trabajando en la memoria a corto plazo que para que veas, es como la memoria de pez que dicen. Dura de pocos segundos a pocos minutos. Uh-huh. Y si no hay algo que la haga distinta, se desecha. Ahora, eso para que las semblanzas del cerebro con los ordenadores hoy en día están muy de moda. Entonces, esa memoria
se transforma en lo que se llamaría una memoria de trabajo, la memoria REM del ordenador. Es una memoria que comienza a utilizar todos esos estímulos, comienza a vincularlos y comienza a excitar una serie de neuronas en distintas partes del cuerpo, del cerebro, para que de eso se transforme en una memoria de trabajo, una memoria operativa, en la que en un momento dado te permite no solamente lo que estás haciendo, es decir, tengo un papel, tengo un boli, quiero escribir, tengo que acordarme de cómo se escribe, tengo que utilizar la memoria mecánica para poder escribir, y de esa manera esa memoria de trabajo se vuelve efectiva. En este punto es donde la cosa se pone chunga. Y te voy a poner un ejemplo que es muy clásico. Tú estás así de ligoteo, has invitado a una chica que tú crees que es guapa, que de pronto pues puedes tener algo con ella, te la llevas para hacerte el guay a una degustación y cata de vinos, y entonces pues tú llegas, te sirven el vino, te lo tomas, lo hueles, el buque, el sabor, no sé cuánto. Parece que estuviera tomando el vino, ¿eh? ¿Alguna vez has hecho una cata de vinos? Sí. Sales podrido, pero bueno. No, y entonces, entre toda esa parafernalia, no sé qué tal, y si al final de la historia has coronado, eres un rey. Pues todos esos estímulos activan diferentes neuronas. La de la visión, la del oído, la del gusto, producen activaciones de neuronas, cada una en su sitio. Uh-huh. Al interconectarse, ¿sí?, buscan a ver si tienes otras cargas emocionales o de memoria similares, y eso lo transforma en un recuerdo importante. Con lo cual pasa de la memoria operativa a la memoria a corto plazo. ¿Sí? El refuerzo... Yo le voy a leer a usted el WhatsApp que me acaban de enviar, porque, en fin, no sé de qué decir. Pero se puede usted imaginar lo que me han dicho. El refuerzo de ese tipo de situación, sobre todo si has coronado, lo cargas de una situación emocional. Y esa situación emocional es lo que en un momento permite que esa captación, codificación, almacenamiento parcial se transforme en un almacenamiento permanente. Ese almacenamiento permanente antiguamente se pensaba que era solamente de que en ese punto en el cual una neurona del cerebro aquí se une con una neurona del cerebro acá, con una neurona del cerebro acá, porque son los diferentes sitios donde están ubicados los sentidos dentro del cerebro, se permanecían conectadas toda su vida, ¿sí? Y por eso era que podíamos recordar. Pero ¿por qué no recordamos muchas cosas, doctor? Ahí voy, pero no te me adelantes. Entonces, para que podamos manejar esos recuerdos a lo largo de la vida, después de mucho tiempo, los almacenamos en lo que se llama un constructo. Es decir, formamos unas proteínas que registran ese punto de memoria, y ese punto de memoria lo guardas en alguna parte, como una proteína. Uh-huh. ¿Sí? Eso ha permitido que algunos investigadores puedan recuperar esas proteínas del cerebro de unos animales, ponérselo al cerebro de otros animales, y ese otro animal recuerde lo que hizo el animal número uno. ¿Sí? Eso todavía está muy en pañales, pero se puede dar. ¿Sí? Ahora, dependiendo de la carga emocional o de la emoción que esté implicada, por ejemplo, las emociones más fuertes harán que esas cargas emocionales sean a su vez más fuertes y el recuerdo sea más vívido posteriormente. La ira, la felicidad, el amor, el haber coronado esa noche, ¿no? Pues entonces todo eso hará que después sea más fácil. Pero el recuerdo que tú has almacenado no es un recuerdo exactamente igual a lo que de verdad ocurrió, sino que es un recuerdo que está ligado al contexto de lo que ocurrió. Y entonces ahí es un matiz importante. Claro, entonces por eso es que muchas veces tenemos que hacer un refuerzo, ¿sí?, para poder recordar. Y ese refuerzo, pues, es lo que se llama la repetición. Por ejemplo, cuando tú estás estudiando, que te pones y lees una frase y la repites y lees una frase y después la repites en voz alta, ese refuerzo es lo que va a hacer que muchas veces ese constructo aparezca más rápido. Doctor, por hacer un inciso jocoso, me están diciendo por WhatsApp que si ahora se llama así coronar. Bueno, en mi época siempre decían eso, ¿has coronado? Pero bueno. Adelante. Recuerdo una lágrima en el mar, que lloran los que no saben nada. Recuerdo un intento
escapar. Seguimos con buena música. Seguimos, y esta canción que se llama Los Recuerdos Sí, sí. es para que podamos ya comenzar a hablar a eso. A ¿por qué recordamos? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué recordamos y por qué no recordamos? Pero es que el no recordamos, ese tiene su matiz interesante. El por qué recordamos. Recordamos porque la carga emocional puede atraer el recuerdo. ¿Sí? Tú llegas y si vinculas una situación a una carga emocional, otra carga emocional nos permite recordar. ¿Sí? Si tú vinculas el recuerdo a un algo, ese algo nos permite recordar. Pero el recuerdo es un recuerdo frágil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como si ya hablamos de que el recuerdo, lo que tú almacenas como recuerdo no es la verdad verdadera, sino simplemente es tu verdad en tu contexto. Por eso es que muchas veces mi visión de lo que pasó es diferente de tu visión de lo que pasó. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Así no nos vamos a entender nunca los humanos, ¿eh? Porque sobre un mismo hecho, dos versiones o miles de versiones, porque cada uno lo ha memorizado según su contexto. Pero es que tú, dentro de ese contexto, aunque lo memorizaras súper bien, súper fiel, más fiel que mejor grabación no puede haber, aún así pierdes detalles. Y esos detalles, ¿sí? no se van a grabar nunca. Y dependen también del grado de atención y de concentración que hayas puesto. ¿Sí? Hay cosas que de pronto te llaman más la atención, te fijas más en ello, y entonces al concentrarte y fijar la atención, puedes guardar en un recuerdo que sea más fiel. Pero si tu atención ha sido dispersa por cualquier otra cosa, pues ese recuerdo no va a ser fiel. Sin embargo, cuando tú traes un recuerdo a la memoria, ese recuerdo a la memoria, ¿sí? Se evoca. Tú se lo cuentas, por ejemplo, a nuestros otros contertulios que nos van a hablar ahora luego. Y la carga emocional de este momento va a influir en ese recuerdo. Cuando se reconstruye el constructo, esa proteína donde lo tenías aguardado, o si todavía estás en la fase de conectar una neurona con otra, se modifica ligeramente el recuerdo. De tal manera que lo que vuelves a guardar en este momento, después de haber evocado ese recuerdo, no es exactamente igual a lo que habías evocado anteriormente. Por eso se dice que cada recuerdo es el recuerdo de la última vez que lo evocaste, no de la primera vez que lo guardaste. Y por eso es que muchas veces puedes caer en cosas, en incoherencias entre una cosa que dijiste antes cuando recordaste y en una cosa que dijiste ahora cuando quieres volverlo a recordar. Entonces, ahí es cuando tú comienzas a manejar esas memorias a largo plazo, ¿sí? Y esas memorias a largo plazo pues tienen varias vertientes. Una es la que se llama la memoria episódica, que es la que nos permite viajar a lo largo de nuestra vida, la que nos permite reconstruir nuestra vida y nos permite tener vivencias en nuestra vida. Otra es la memoria semántica, que es la que nos permite recordar, pues por ejemplo, lo que hablamos, lo que decimos, lo que oímos, y vincularlo con las otras formas de memoria. Y otra que es la memoria implícita, que es la que, por ejemplo, utilizamos cuando te dicen aquello de que montar en bicicleta no se te olvida nunca, ¿sí? Entonces, todas estas formas de memoria necesitan un momento para que los puedas desconectar, dejar que el cerebro descanse y poder guardar todo eso. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando dormimos. El sueño permite al cerebro desconectar, no solamente repara, sino que recoge toda esa información, la filtra, mira qué carga emocional que tiene, qué conexiones hizo, que si en el gusto, en el oído, y entonces lo transforma en un algo consolidado y permanente. Por eso es que la gente que duerme poco tiene mala memoria. Los recuerdos suelen contarte mentiras, se amoldan al viento. Inconfundible Joan Manuel Serrat. Pero más verdadero que nada en esta vida. ¿Por qué? Porque si ya hemos hablado que los recuerdos o la memoria se guarda según el contexto, la evocación del recuerdo también depende de una carga emocional y que después de que lo has recordado, probablemente cuando lo vuelvas a almacenar, lo cambias ligeramente.
¿sí? Resulta que el cerebro en este tipo de cosas es muy puñetero, porque a él no le gustan los vacíos. ¿Sí? Cuando tú recuerdas algo, como no lo recuerdas completamente, ¿sí? El cerebro rellena esos huecos. ¿Por qué? Porque los puntos de memoria en el cerebro están muy cercanos a los puntos de imaginación. Y terminan muchas veces por fusionarse en un solo concepto. Entonces, cuando tú no te recuerdas de algo específicamente, un detalle, porque no quedó almacenado, ¿sí? Pues ese detalle el cerebro se lo inventa. Así de simple. Él crea un recuerdo falso, ¿sí? Y rellena ese vacío. Al cerebro no le gustan las cosas que no tengan un contexto, no le gustan los vacíos, no le gustan las cosas que no tengan de pronto un sentido. Y entonces él se inventa lo que haya necesidad para poder rellenar eso y darle ese sentido. Por eso es que muchas veces nuestra memoria carece de la suficiente verosimilitud para poder detallar un recuerdo, ¿sí? Ahora, esto nos permite que muchas veces, de tanto decir una mentira, se te transforma en una verdad, ¿sí? Autoengañes al cerebro. Claro, ¿sí? Pero también te sirve, por ejemplo, para que en un momento dado se formen falsos recuerdos o te los formen. Conoces ahora una cosa que se llama el síndrome de alienación parental, que está muy de moda, en la cual la mamá o el papá te machaca al pobre muchachito diciéndole, es que tu padre hizo, es que tu padre hizo, es que tu padre hizo, y finalmente el niño termina por creerlo como una verdad verdadera, simplemente porque te lo han metido, te lo han machacado, te lo han metido, te lo han machacado, aunque la otra persona sepa que es mentira, y al principio tú sabes que es mentira. Pero de tanto reforzártelo, terminas por aceptar que es verdad. Y esos son los falsos recuerdos. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Yo tengo que hacer dos preguntas, doctor, porque nuestros oyentes y nuestros televidentes, por cierto, saludo, estamos en directo también para IMAX Televisión, se preguntan dos cosas muy prácticas. Una, ¿qué se debe tomar, qué se debe hacer para que uno siga teniendo buena memoria? Y dos, ¿hay que ejercitar la memoria tanto cada día, constantemente, para evitar males como el Alzheimer? Claro, mira, siempre se ha dicho, como en muchas otras cosas, una adecuada alimentación, un ejercicio físico continuado, ¿sí? Van a ayudar a cualquier órgano, y el cerebro es uno de esos órganos importantes del cuerpo. Pero también las terapias antioxidantes, el evitar los fenómenos oxidativos que se producen como efectos degenerativos producto de la edad o de tóxicos como el cigarrillo, el alcohol, cosas por el estilo, pues también te van a ayudar. Pero evidentemente la gimnasia mental es importantísima porque crea o activa nuevas zonas y neuronas del cerebro, ¿sí? Y que te van a dar un colchón de actividad cuando esas otras zonas se vayan degenerando por efecto de la edad, como en los trastornos cognitivos. A mí me han contado, doctor, Alzheimer, varias cosas que a lo mejor son mitos. Una, por ejemplo, para ejercitar la memoria y tener actividad cerebral. Por ejemplo, si uno va a trabajar a un determinado sitio, no se vaya siempre por el mismo sitio, que vaya buscando nuevos caminos para hacer que el cerebro no se acostumbre a la rutina. Bueno, ¿Es posible? Yo no sé si eso será un mito para la memoria, pero sí es una indicación que te dan los especialistas antisecuestros. Esto es muy interesante. Dos, vestirse con los ojos cerrados. Ni idea. Bueno, menos mal que sí, los oyentes no ven los gestos del doctor, pero los televidentes sí. Ni idea. Eso, es decir, yo creo que, mira, hay ciertas cosas que sí favorecen esa actividad de mejoría de la memoria, como es, por ejemplo, cosas que parecen tontas, hacer un crucigrama, un sudoku. Me dice un oyente, dígale usted al doctor que el que tiene mucha memoria es porque hace el amor poco.
Bueno. Pregúntaselo, me dice. No, yo lo que conozco son con los calvos. Sí, tú sabes que dicen que los que son calvos de adelante es porque piensan mucho, los que son calvos de atrás porque follan mucho, y los que son calvos de adelante atrás es porque piensan que creen que follan mucho. Dice que se lo dijeron hace mucho tiempo, ¿no? Dice, el que tiene mucha memoria es porque hace el amor poco y viceversa. Bueno, yo diría que sería justamente lo contrario. Pues está escribiendo mucha gente, ¿sí? O sea que pero bueno, ¿tiene usted éxito con la memoria? La canción de Nat King Cole, la de Unforgettable, era para contestar tu pregunta, ¿sí? ¿Olvidamos? ¿Realmente sí. olvidamos? ¿Por qué no me acuerdo de determinado sitio que estuve hace 5 años? Bien. ¿Por qué? Ahora, el problema está ahí muy simple. La mayoría de las veces, es decir, hay una controversia muy grande entre si somos capaces de olvidar o no somos capaces de olvidar, ¿sí? Hoy en día tendemos a pensar de que no olvidamos nada, ¿sí? Lo que pasa es que no somos capaces de recordarlo, que es distinto, ¿sí? Es decir, tu información está ahí, como cuando se te jode el disco duro y entonces tú sabes que tu información está ahí, pero el disco del ordenador no es capaz de leerlo. Y entonces te toca gastarte un dineral para llevar el mierda de disco duro, que son súper frágiles, aunque digan que no, y te toca desbaratar el aparatito ese y con una especial recuperar la información y después te dicen son 1.000 euros. ¿No? Pero la información está ahí. Entonces, el problema de que no podamos recordar muchas veces no es que olvidemos, sino que no somos capaces de acceder a esa información que tenemos ahí guardada. Que sin embargo está archivada, claro. Está archivada. Por eso es que muchas veces en los tratamientos de psicoanálisis profundo se busca tratar de que de alguna manera eliminemos esas barreras que nos impiden llegar a la información almacenada y poder reconstruir eso que emocionalmente nos bloquea para hacer lo que sea que nos bloquee. ¿Sí? Pero el problema, también dicen los que hablan sobre el olvido, la existencia del olvido, es que si recordáramos todo, pues nos volveríamos locos. Hombre, mucha gente sí se vuelve loco cuando recuerda todo, pero hay algunas personas en este planeta que tienen esa capacidad. No olvidan absolutamente nada, lo recuerdan absolutamente todo, que hasta series de televisión se han hecho con ese tipo de personajes, ¿sí? Algunos sí, les produce un trastorno emocional por aquello de no poder olvidar ciertas cosas que pronto son malas, traumáticas, feas o lo que sea. Sí, pero hay otros que se ganan la vida justamente con eso, ¿sí? Otros lo que nos hablan es que los recuerdos tienen una caducidad. Entonces tú te acuerdas hasta un determinado momento y entonces en ese momento, como no has vuelto a utilizar ese recuerdo, lo eliminas. Pero el principio no es que lo elimines, dicen los otros, sino que lo guardas en alguna parte por si alguna vez lo necesitas, ¿sí? Y Un minuto, doctor. El problema de hoy en día es que no tendemos a memorizar adecuadamente por una cosa que se llamaba inicialmente el efecto agenda, y hoy llamamos el efecto Google. No hacemos el esfuerzo por recordar porque si lo podemos buscar en Google, ¿para qué me acuerdo? Si lo puedo buscar en la agenda, ¿para qué me acuerdo? Bueno, eso pasa con la aritmética y los chavales, ¿no? Que ya no hacen multiplicaciones ni raíces cuadradas porque se los dan una calculadora, sí. ¿para qué lo hago? Evidentemente, sí. Entonces, eso es un fenómeno muy importante. También se habla de los trucos para memorizar, los fenómenos mnemotécnicos, lo de estudiar por bloques, el recordar por bloques. Sí, me acuerdo mucho de una de las mnemotecnias de la universidad que le chocaba un montón a uno de nuestros profesores porque decía, el doctor Carlos Várquez Villegas, ¿no?, fecunda vagabundas pobres. Y era la mnemotecnia para acordarse uno de las capas del escroto. ¿No? Pero en principio debes acordarte, y ya el último puntito es, hay una cosa que se llama la memoria colectiva. La memoria colectiva es un recuerdo que está difuminado dentro de una cultura, ¿sí?, y que es la base de las tradiciones. Pero esas memorias colectivas en algún momento, y nos basamos en una teoría que se llama la Gestalt, ¿sí?, en el cual se puede involucrar como una memoria genética, ¿sí?, y de esa manera transmitirse de generación en generación sin necesidad de una tradición. Tú tienes mascotas en casa y tú sabes que tus mascotas saben hacer lo que tienen que saber hacer, sin pensarlo. Yo no tengo mascotas, pero sigue usted que nos vamos. Bueno, pues ellos
saben hacer todo eso que saben hacer gracias a la memoria genética. Pues nosotros en algún momento seremos capaces o somos capaces de hacer lo mismo, aunque no nos demos cuenta. Doctor don Camilo Albornoz, con esta canción les decimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.